Buenos días. Vamos a arrancar con la que sería la última clase, al menos por ahora, de este curso sobre técnicas de estudio. Hoy vamos a dividir la clase en dos partes. Yo voy a hacer una primera parte donde vamos a completar algunas cosas respecto al estudio. Y luego Rosa Marzulio, que es una estudiante de medicina en cuarto año, que ha aplicado todo este tipo de cosas y lo ha utilizado, le va a contar un poco la experiencia, a lo mejor algunos consejos que sean mucho más útiles que las cosas que yo le puedo decir. Lo primero que nos vamos a asegurar es si están recibiendo el audio y el video, que supongo que sí. Y vamos a concentrarnos entonces en los temas de hoy. Mientras esperamos a ver si esto está llegando. Vamos a tomar un mate. Y vamos a arrancar. Buen día. A ver, confírmenme. Se ve y se escucha. Gracias, Rosa. Muy bien. Entonces, vamos a revisar rápidamente el curso. El tema más importante que nosotros teníamos que concentrarnos eran las definiciones. Recordemos eso. Cada palabra que yo cruzo tengo que saber definirla de una manera precisa y cortita. Y siempre la definición tenía dos partes. Normalmente decimos la primera es una parte general, la otra es una parte, es una porción particular o que nos da alguna característica particular. Por ejemplo, dice, bueno, el ADN es una molécula que almacena información genética. Las enzimas son proteínas que aumentan la velocidad de reacción. Un axón es una estructura que forma parte de la neurona. El estómago es un órgano que pertenece al aparato digestivo. Así defino. Si me acostumbro a eso, las definiciones son muy sencillas. Eso es lo mínimo. Después de ahí yo voy a practicar hacer definiciones cada vez más largas, más cortas, definiciones que me dejen la puerta abierta para que el profesor me pregunte algo. Esos son dos recursos que voy a ir cada vez utilizando más. Entonces, esto es una cosa importante. Otra cosa importante que justamente me sirve para una definición es distinguir los objetos de estudio. Cuando yo estudio ciencias biológicas, los objetos son estructuras, son procesos, son magnitudes, unidades o propiedades. Por ejemplo, digo, bueno, el núcleo de la célula es una parte de ella que contiene al material genético punto. En él ocurre la duplicación y tiene un diámetro de 2 micrómetros. Ahí tengo un texto. Enfrente a un texto y lo que tengo que identificar, como siempre decimos, es las palabras. Acá tengo núcleo, es una palabra interesante, célula, otra palabra interesante.
material genético es otra palabra, duplicación, diámetro y micrómetros. Son todos los detalles. Acá ya este párrafo tiene una definición, porque me dice que el núcleo de la célula es una parte de ella que contiene el material genético. Esa es la definición. Entonces uno dice, bueno, el núcleo, ¿qué es? Es una parte de la célula que tiene material genético, es una parte de la célula donde están alojados los cromosomas, una parte de la célula que se diferencia del citoplasma a través de una membrana nuclear, etc. Entonces, este es, el núcleo sería una estructura, la célula es una estructura, material genético es estructura, pero duplicación ya es un proceso. Entonces, ¿qué es la duplicación? Es un proceso, ya lo sé, es un proceso por el cual se obtiene una copia idéntica de la molécula de ADN. Acá diámetro sería una magnitud, es algo que yo puedo medir, y micrómetro es la unidad, la cantidad, mide 2 micrómetros de chiquitito. Entonces, eso sería un poco como yo voy haciendo los análisis de las estructuras, voy viendo a qué objetos pertenecen y después ver si cada uno de estos objetos de estudio, por ejemplo, me dice, bueno, célula yo lo asocio a la histología, el núcleo también, pero material genético y duplicación lo asocio más a la química y esto también está relacionado a la histología. Entonces, con ese análisis lo tengo que ir haciendo durante el estudio. Esta es la parte central de lo que hacemos. Después clasifico, lo vimos los otros días, bueno, yo puedo clasificar, digo, bueno, como decíamos, núcleo, célula, núcleo y célula los clasifico como objetos pertenecientes a la histología y son estructuras celulares, en cambio duplicación es un proceso, material genético, lo relaciona a la química, entonces todo ese tipo de clasificaciones me va dando ordenamiento. Bueno, esto es un poco recordar lo que estábamos haciendo y ahora nos vamos a concentrar básicamente en estas dos cosas. Cuando yo tengo que describir o el profesor me dice, bueno, a ver, hable de tal cosa, cuénteme algo sobre tal cosa. No voy a decir describir. Cuando yo estudio una estructura en particular, siempre cuando yo enfrento una estructura, pienso en una estructura cualquiera, como por ejemplo dijimos mitocondria, ¿no es cierto? Yo me tengo que hacer una serie de preguntas. ¿Qué es? O sea, dicho de otra manera, tengo que saber la definición. Esa pregunta siempre me la hago. Cuando yo enfrento una palabra, lo primero que me pregunto es ¿qué es? Si no logro saber qué es, ni avanzo. Pero ya sé que para avanzar es sencillo. Pongo esa palabra en Google y la busco y la voy a encontrar. O sea, la primera pregunta es esa. Segunda pregunta es ¿dónde está? Yo encuentro una palabra, por ejemplo, lisosima. Sé que una estructura. La primera pregunta es ¿qué es la lisosima? Bueno, la lisosima es una enzima que la encuentro en la saliva o una enzima que la encuentro en las lágrimas. ¿Dónde está? Ya me lo respondí ahí. La propia definición lo tiene, la ubicación. ¿Cuál es su función? Esa es otra pregunta. ¿Para qué sirve? ¿Qué rol cumple? Esa es otra pregunta que me tengo que hacer y no la tengo que obviar. Y la otra pregunta que me hago es ¿cómo está formada esa estructura? Y es la última, ¿por qué? Porque es siempre la más difícil. Entonces, ante cualquier estructura, siempre la primera pregunta es ¿qué es? Me la tengo que responder. ¿Dónde está? Me lo tengo que responder. ¿Para qué sirve? Me lo tengo que responder. Vayamos al núcleo de la célula. Núcleo celular, ¿qué es? Bueno, el núcleo de la célula es una estructura de la célula, que almacena la información genética. ¿Dónde está? Bueno, está dentro de la célula, podríamos decir, bueno, separada a través de una membrana. ¿Qué función cumple? Bueno, la función que cumple es almacenar o contener la información genética y ahí adentro van a ocurrir algunos procesos como son la duplicación y la transcripción. Algo ya sé. Con saber algo, voy bien. ¿Cómo está formado? Eso siempre es más difícil. Entonces el núcleo decía, bueno, el núcleo es una estructura que está separada, como dijimos, a través de una membrana nuclear, una membrana doble, que tiene poros, le agrego las cosas que quiero agregarle, pero siempre lo menos posible.
que contiene en su estructura lo que se conoce muchas veces como un jugo nuclear o un líquido nuclear, y ahí adentro está la cromatina, que puede ser laxa o condensada, y que consiste en la unión de ADN a proteínas. Entonces ahí cómo está formada. Me di esa respuesta. Entonces esas 4 preguntas me las tengo que hacer siempre con cualquier objeto del tipo estructura que yo me enfrente. Si no sé eso, por ejemplo uno dice, bueno, a ver, vayamos a otra cosa distinta. Membrana del tímpano. ¿Qué es la membrana del tímpano? La membrana del tímpano es una estructura que separa el oído externo del oído medio. Ahí lo definí. Es una estructura que separa oído medio de oído interno. ¿Dónde está? Lo acabo de decir. Se encuentra ubicada al final del oído externo y la está separando del oído medio. Podríamos decir, bueno, está dentro del hueso temporal. Para decir, o está dentro del aparato de la audición. ¿Qué función cumple? Bueno, la función que cumple es participar en el proceso de audición. O la función que cumple es producir vibraciones o recibir la energía del sonido y transmitirla a una serie de huesecillos que van a llevar esa vibración al oído interno. O sea, una idea de función que si la pienso no la tengo que ir a estudiar. ¿Cómo está formada? Bueno, estará formada por tejido conectivo, y etcétera, etcétera. Las explicaciones que tenga que dar, si es el diámetro, podré dar alguna explicación. O sea, esto para cualquier cosa, no solo una estructura química. Yo puedo hablar de una estructura, pues una estructura anatómica, que me tocó el corazón, bueno, corazón qué es, dónde está, qué función cumple, cómo está formado. La otra descripción, que es lo que nos toca hoy, son los procesos. Procesos. ¿Qué es un proceso? Un proceso es algo que ocurre y que genera un cambio de lo que estoy observando. Es decir, existe un proceso cuando yo a lo largo del tiempo estoy observando algo y luego es distinto. Por ejemplo, tomar el mate es un proceso. Si yo miro el mate, vamos a hacer un poquito más lleno. Acá comienza el proceso de tomar el mate. Y me lo tomé. Terminó el proceso. ¿Qué cambio ocurrió? Y bueno, dice, el mate estaba lleno de agua, ahora no lo tiene más. No tenía hierba seca, ahora me volvió seca. Entonces, con respecto a los procesos, ¿cuáles son procesos? La mitosis, la fecundación, la implantación, la conducción nerviosa, la digestión, la secreción de una glándula, la denaturalización de una proteína, la síntesis de lípidos, o sea, enormidad de procesos. La primera pregunta que me tengo que hacer es, ¿qué es? Por ejemplo, usemos una, desnaturalización. Me doy cuenta que es un proceso porque en general terminan en ción, secreción, desnaturalización, digestión, en ión, en ción o en tión. Es un proceso. Entonces, ¿qué es? Como siempre cuando defino qué es, 2 partes. Una parte general y una parte particular. Si yo ya me di cuenta que es un proceso, cuando lo vaya a definir, la parte general le pongo eso. Me preguntan, ¿qué es la desnaturalización? Digo, bueno, es un proceso en el cual las proteínas afectan su estructura menos la estructura primaria. Es una definición. Más sencilla que eso casi que no se me ocurre. Uno puede decir, la desnaturalización es un proceso que afecta la función de las proteínas. O sea, tengo muchas formas de definirlo. Siempre recuerden, yo lo vengo insistiendo en todas estas clases, yo no tengo que repetir una definición de un texto. Lo que tengo que dar cuando me preguntan qué o me piden una definición, tengo que dar algo claro. Si es distinto a todos los textos que hay en el mundo, mejor. Quiere decir que ustedes están teniendo una idea clara de eso y no se están aferrando a algo que le contó alguien. Entonces, ¿qué es la desnaturalización? Es un proceso. Siempre conocer el objeto me permite a mí definir más fácil. Es un proceso en el cual
las proteínas pierden su función. Acá con los procesos, yo no me pregunto dónde está. Lo que me pregunto es dónde y cuándo. ¿Dónde y cuándo ocurre? ¿Dónde ocurre la denaturalización? Bueno, la denaturalización ocurre cuando a una proteína le aumentamos la temperatura. ¿No es cierto? Ese sería un ejemplo. ¿Dónde? ¿Cuándo? Y cuando a una proteína le aumento la temperatura. ¿Dónde ocurre? Bueno, hay muchos lados donde ocurre la denaturalización. Por ejemplo, a nivel del estómago, cuando ingiero alimentos. Y bueno, tendré alguna respuesta, no todas, por supuesto, pero alguna respuesta voy a tener. Entonces, ¿dónde y cuándo ocurren los procesos? Tengo que conocer. Hablemos de la fecundación. ¿Qué es la fecundación? Bueno, la fecundación es un proceso en el cual dos células haploides, conocidas como gametas, se juntan para formar una célula diploide. Es una definición. ¿Dónde ocurre? Bueno, ocurre en la ampolla de la trompa de Falopio. No sé si siempre ocurre ahí, pero tengo alguna idea que por ahí ocurre. ¿Cuándo ocurre? Bueno, ocurre en general la fecundación, va a ocurrir si se encuentra el espermatozoide, que tiene que haberse producido por un proceso de eyaculación, y el ovocito secundario, que tiene que haber producido por la ovulación. O uno podría decir, bueno, en general se produce, me preguntan dónde ocurre o cuándo. Uno dice, bueno, ocurre en general posterior al proceso de ovulación, que es aproximadamente el día 14 del ciclo menstrual. Entonces, bueno, alguna cosa tengo que saber. ¿Qué es, dónde y cuándo ocurre? Y después viene la otra pregunta, es ¿cómo ocurre? Es decir, ¿qué pasos se llevan adelante para explicar esto cómo ocurre? Entonces, bueno, estamos hablando de la fecundación, ¿y cómo es eso? Bueno, para que se produzca la fecundación tiene que ocurrir una serie de pasos. Primero tiene que estar el ovocito secundario que se produjo en la ovulación y fue expulsado del ovario. Entonces, el espermatozoide que se tiene que haber capacitado y tiene que haber generado ciertas enzimas en el acrosoma, con esta enzima va a producir una digestión de la columna, de la capa radiada, no se llama capa radiada, bueno, no importa, ya me voy a acordar, el nombre de la corona radiada, se produce una digestión ahí a través de enzimas y eso permite que el espermatozoide ingrese e inyecte su núcleo adentro, que es un núcleo haploide, y que los cromosomas del núcleo haploide del espermatozoide se van a juntar con los cromosomas del núcleo haploide del ovocito para formar una célula diploide. Simultáneamente con ese proceso va a ocurrir que hay un cuerpo polar que va a ser expulsado, etc. Entonces siempre el cómo ocurre, tengo que tener una descripción breve de los pasos. Para esto, para cuando yo tengo que explicar cómo ocurre, siempre lo primero que tengo que hacer cuando voy a explicar un proceso, esto es una buena práctica para organizarme, antes de explicar cómo ocurre, indicar quiénes participan en ese proceso. Si yo estoy hablando, supongamos que estoy hablando de desnaturalización. ¿Cómo ocurre la desnaturalización? Bueno, para que la desnaturalización ocurra, primero tiene que existir una proteína. ¿No es cierto? Segundo, tengo que tener un agente desnaturalizante. ¿Qué puede ser? Un aumento de temperatura, un cambio para arriba o para abajo en el pH, la presencia de sales, la presencia de alcoholes, etc. Tengo que tener una serie de... Entonces dice, bueno, antes de contar cómo ocurre el proceso, yo lo que enumero son las partes que intervienen en ese proceso. Entonces, bueno, ¿cómo ocurre la naturalización? Bueno, la naturalización ocurre con la participación de ciertas estructuras y factores físico-químicos, podríamos decir. Necesitamos la presencia de proteínas y necesitamos la presencia de algún agente desnaturalizante, como ser cambio de temperatura, cambio de pH, presencia de sales, presencia de alcohol. ¿Cómo ocurre el proceso? Bueno, la proteína, como sabemos, tiene estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria.
la estructura primaria está formada por enlace peptídico y la otra está formada por enlaces más débiles. Cuando yo aumento la temperatura, aumenta la energía cinética y eso produce que los enlaces más débiles que participan en la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria se rompan. Y de esa manera la proteína pierde estructura secundaria, terciaria y cuaternaria, pero mantiene la primaria, pero pierde la función. Y ahí lo conté. Entonces, cuando yo tengo que describir un proceso, siempre recuerde primero, antes de entrar en la descripción, porque el problema que tiene el alumno normalmente es que cuando quiere describir un proceso, empieza a hablar y en la mitad del camino le falta algo. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es nombrar las partes de ese proceso. Bueno, el otro día en un examen a un alumno le pregunté, por ejemplo, la síntesis proteica. El alumno se puso a hablar, en la mitad del camino se perdió. ¿Por qué? Porque no sabía. Entonces, no sabía lo que tenía que utilizar. Entonces, si yo tengo que hablar, por ejemplo, de la síntesis proteica, digo, bueno, para que se produzca la síntesis proteica necesito varias cosas. Ribosomas, que es el sitio donde va a ocurrir. RNA mensajero, que trae la información genética desde el núcleo. Los aminoácidos, con los cuales voy a construir las proteínas. Y energía. Hay otras cosas, sí, pero ya con eso lo voy a poder explicar. Ya con eso lo voy a poder explicar. Voy a decir, bueno, ¿el ribosoma qué hace? El ribosoma lo que hace es lee la información genética que está escrita en un código genético que equivale a 3 bases nitrogenadas. Entonces, cada 3 bases nitrogenadas, el ribosoma ¿qué va a hacer? El ribosoma va a buscar un aminoácido en particular que está indicado por ese código genético, lo va a colocar en la proteína y lo va a unir por unión peptídica. Luego el ribosoma va a leer el otro triplete, va a buscar el otro aminoácido, lo va a colocar en la proteína y va a formar la unión peptídica. En todo este proceso de buscar el aminoácido y formar la unión peptídica se necesita energía, que lo van a aportar el ATP y el GTP o simplemente digo energía. Pero yo primero nombré los elementos y luego con esos elementos voy a explicar el proceso. Por supuesto que cuando yo estudio tengo que hacer esto también, decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los elementos que yo voy a utilizar? Es normal que en la química el alumno se meta en lugares que después no sabe cómo salir. Por ahí empieza a explicar la transcripción y habla de los factores transcripcionales y después no saben de ponerlo a eso. Entonces yo cuando nombro los elementos, ya tengo que ir pensando si yo esos elementos los voy a poder utilizar cuando vaya a contar el proceso. Y eso lo voy a poder hacer si cuando yo iba estudiando y me encontré con la palabra de naturalización, hice un rápido razonamiento. Y bueno, esto de naturalización es un proceso, lo defino. ¿Dónde ocurre? ¿Cuándo ocurre? ¿Qué necesito? Me hago ese proceso, ese razonamiento y sigo. Si yo hago eso, todo va a ir bien. Entonces esta es la forma, una forma, por supuesto, a lo mejor otro profesor o ustedes mismos tienen otra forma de encararlo, pero digamos, ante una estructura que es dónde está, para qué sirve y cómo está formada. Si es un proceso, qué es, dónde y cuándo ocurre, cuál es su resultado, lo podemos agregar acá, cuál es la consecuencia, cuál es el resultado de ese proceso y cómo ocurre ese proceso es otra cosa. Bueno, muy bien. Una cosita más. ¿Qué otros recursos tenemos a la hora de hablar, de responder? Una cosa tremendamente importante, y eso es bueno por ahí, ir a escuchar exámenes de otros alumnos y no quedarse con escuchar el examen, sino después tratar de ver si puedo hablar con los profesores que tomaron el examen para analizar esas situaciones y ver los errores que cometió los alumnos. Siempre aprendo más de los que no aprueban de los que sí aprueban. Entonces, una cosa que ya hablamos extremadamente importante es prestar atención a la pregunta que me está haciendo el profesor. Me pregunta, ¿qué es el esófago? Quiere decir que lo que me está pidiendo es una definición. Sí. El profesor me dice, ¿qué es tal cosa? Me está pidiendo una definición. Dice, nombre las capas de la pared del esófago. ¿Qué me está pidiendo? Que nombre las capas. No me dice que las describa ni nada, que las nombre.
Entonces, bueno, yo siempre cuando tengo que nombrar algo, enumerar algo, sigo cierto orden, ¿no es cierto? En general en la anatomía vamos de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo, entonces eso tengo que explicar. Entonces, pero si me dice nombre, nombre. Muchas veces uno al alumno dice nombre y el alumno le dice, bueno, el esófago es un órgano que relaciona la faringe con el estómago. No es lo que le pedí. Ahora, muchas veces me viene bien empezar así. ¿Por qué? Porque así me acomodo. Entonces, es un recurso interesante. Yo muchas veces no tengo la respuesta, pero tengo otra respuesta para darle relacionada al tema. Entonces, siempre conviene aclararle al profesor. Por ejemplo, decir, bueno, el profesor me dice, nombre las capas de la pared del esófago. Bueno, perfecto. Usted me preguntó, profesor, las capas de la pared del esófago. Yo primero, para ubicarme en el tema, voy a definir qué es el esófago. Porque con la definición me voy a ubicar para poder hablar de la pared. Es como que le digo, bueno, no le respondo todavía, pero le voy a responder esto. Entonces eso es clave, porque si no, uno interpreta que no entendió la pregunta y está diciendo cualquier cosa. Entonces yo puedo empezar por otro lado. ¿Sí? Permítame que voy a primero explicar qué es el esófago, luego voy a explicar dónde está ubicado y en base a eso le voy a explicar después cuáles son las partes de la pared. Entonces eso es clave. Entonces dice, bueno, ¿qué es el esófago? Bueno, es un órgano del aparato, es un órgano del tubo digestivo, que está compuesta por 3, 4 capas o lo que uno quiera nombrar. Entonces, de entrada no nombré las capas, de entrada di una definición. Dije, es un órgano del tubo digestivo, ya como que me ubiqué. Es un órgano del tubo digestivo que se encuentra entre la faringe y el estómago. Mide tantos centímetros de largo y se relaciona con tales órganos. Usted lo que me había preguntado son las capas de la pared. Bueno, desde afuera hacia adentro tengo una serosa, tengo una muscular y tengo una mucosa, por ejemplo. Entonces hago la descripción. Entonces, siempre tengo que estar atento a la pregunta, pero tampoco me tengo que aferrar a esa pregunta porque muchas veces no la sé. Entonces yo tengo que tener el recurso de evadir un poco eso, de capacidad para, no digo escaparle, pero sí decir, bueno, a ver, gano un poco de tiempo hasta que me sale una pregunta adecuada. Entonces, estas son definiciones, nombre de las capas, tengo que nombrarlas. Si me dice nombre y de una descripción de cada capa, no es lo mismo que esto acá que dice nombre de las capas. Entonces, yo nombro las capas, digo, bueno, supongamos que el esófago tiene una capa desde afuera hacia adentro, una serosa, una muscular y una mucosa. Digo, bueno, las capas son desde afuera hacia adentro o desde el exterior hacia la luz del tubo, una serosa, una muscular y, esto no me crean porque yo anatomía no sé nada si me estoy equivocando, y una mucosa. En el momento tengo que seguir. Si a mí el profesor me preguntó esto, trato de hacer un silencio para ver si me pregunta algo, y si no me pregunta, seguiré con lo que a mí me convenga. Entonces digo, bueno, las capas son tal, tal y tal. ¿Qué es lo que me preguntó? Hago un breve silencio, si el profesor no me pregunta nada, y digo, bueno, vamos a seguir entonces a ver un poco cuál es la estructura de una de esas capas. Entonces, sí, bueno, vayamos a la mucosa. La mucosa es un epitelio estratificado que puede tener parte queratinizada o no, qué sé yo, hay explicaciones, pero que tengo que ir dando ese espacio de tiempo para que el profesor me pregunte y yo también pueda pensar. Muy bien. Entonces, esto es un recurso clave, escuchar. Muchas veces uno está tan nervioso que no escucha. Bueno, eso hay que concentrarse y tengo que escuchar. Si no entendí, porque muchas veces uno no le entiende la pregunta, entonces responde cualquier cosa. Si yo no entendí la pregunta, lo que tengo que hacer es preguntarle, decirle, por favor, me repite la pregunta, no sé si estaba desconcentrado, pero no la entendí. No echarle la culpa al profesor que no la entendí. Es decir, me podría explicar la pregunta porque usted lo que me preguntó no le entendí nada. De malos modales no voy a ganar nada. Y uno dice, bueno, me repetí la pregunta, pero la verdad es que no sé si me desconcentré, no la pude captar adecuadamente. El profesor se va a repetir. Entonces, si no entendí, siempre es bueno volver a entender qué es lo que me preguntó. Y después, con todos los recursos que tengo, responderé. ¿Qué otros recursos me quedan a la mano? Otro recurso importante son los ejemplos. Supóngase que a mí el profesor me pregunta, a ver, ¿qué es la denaturalización? No me sale una definición. De todas maneras,
si uno se ejercitó un poco, siempre la primera parte de la definición es sencilla, porque siempre va a empezar, es una estructura, o es un proceso, o es una magnitud, o es una unidad, o es una propiedad. Siempre va a empezar de alguna de esa manera. ¿Por qué? Porque todos son estructura, proceso, magnitud, unidad y propiedades. O sea que definir siempre la primera parte va a ser, pero supongamos que no me sale. Entonces, muchas veces yo puedo de alguna manera responder algo a través de un ejemplo. Es decir, bueno, no tengo perfectamente armado en este momento una definición de desnaturalización, pero me va a salir después que le plantee un ejemplo. Por ejemplo, cuando nosotros agarramos clara de huevo y la colocamos en calor, la clara de huevo que es transparente se pone blanca. Ese es un clásico proceso de desnaturalización, donde la clara de huevo, que está formada por proteína, cambió su apariencia. ¿Por qué? Porque por la acción de la temperatura se produjo la desnaturalización. Entonces, a lo mejor en ese ejemplo que yo planteo, me va a venir la definición. Yo planteé ese ejemplo y decía, bueno, la desnaturalización es un proceso que puede ocurrir por cambio de temperatura. Entonces, siempre que yo voy estudiando tener un ejemplo de las cosas que pueda tener, me va a venir muy bien. Eso es un recurso bastante interesante. Muy bien. Y después, algunas otras cosas que me pueden servir, son un poco más riesgosas, pero a veces son bastante buenas, es relacionar lo que estoy estudiando con cuestiones de la realidad. Que yo, por ejemplo, es habitual que ahora estamos tomando crecimiento y desarrollo, tomando vacunación. Entonces, el tema de vacunas, que nosotros estudiamos en la UP número 5, creo que es, ahora, por televisión, continuamente se está hablando de la vacuna del COVID. Entonces, sí, bueno, sí, el tema de vacunación me parece extremadamente importante. De hecho, todos los días escucho cuestiones sobre la vacuna del COVID. Como vimos, se aplican 2 dosis. Bueno, eso está un poco de la mano de lo que venimos estudiando. En general, cuando se desea inmunizar, primero se administra una dosis, con lo cual se produce una respuesta inmune primaria, y luego una segunda dosis, una respuesta inmune secundaria. Entonces, bueno, en el caso de la vacuna del COVID se ve bien claramente eso, en la cual, digamos, se administran 2 dosis con una separación de tantos días. Entonces, si yo tengo cosas de la realidad, pero por supuesto yo esas cosas de la realidad las tengo que ir vinculando al estudio y no intentar hacer algo novedoso si no lo probé nunca o no lo tengo bien armado en un examen, porque me puede salir mal. Entonces ese es otro recurso extremadamente interesante. Bueno, creo que por ahora las cosas más importantes que tenía para discutir hoy, eran estas. Siempre recuerden, una de las cosas clave en los exámenes, lo vuelvo a insistir antes de darle paso a Rosa dentro de un ratito, una de las cosas claves es escuchar la pregunta, responder adecuadamente a esa pregunta, o advertirle a quien le estoy hablando que estoy dando un rodeo en el conocimiento para ubicarme mejor o para que otra persona me entienda mejor. Eso nosotros como profesores lo usamos mucho. Muchas veces el alumno viene y dice, yo no entendí código genético. Bueno, para explicarle código genético, primero vamos a revisar la estructura del ADN, yo le digo. El ADN es una doble hebra complementaria antiparalela que está formada por nucleótidos. Esos nucleótidos, si bien están todos continuos, los podemos ir tomando a 3. Esos 3 nucleótidos, cada 3 nucleótidos se llaman triplete o codón, y bueno, la combinación de 3 bases nitrogenadas, cada combinación posible es una de las combinaciones que forman parte del código genético. Entonces, el alumno no entendía el código genético, tuve que hacer un rodeo y buscar algunos conocimientos. Entonces, en la explicación de un examen o cuando uno está en una tutoría, lo que sea, que tiene que mostrar el conocimiento, muchas veces a través de un rodeo, advirtiendo que lo voy a tener que hacer, o a través de un ejemplo, decir, bueno, mire, para entender código genético vamos a hacer primero un ejemplo. Entonces, supongamos que tenemos tal porción de ADN con tal secuencia de base, entonces esto me daría tal proteína, pero si yo cambio una base va a tener un codón distinto. Entonces, a través de ejemplos o rodeos yo puedo llegar a un tema en particular, a través de cuestiones de cotidianas también, ¿cierto? O sea, muchísimos temas, especialmente en nutrición, por ejemplo, hay muchísimos temas que yo los puedo relacionar a cuestiones
cotidiano, pero uno tiene que hablar de macronutrientes. Y bueno, mire, para hablar de macronutrientes hay una clasificación de macro y micronutrientes, pero yo voy a tomar como ejemplo un alimento en particular. Por ejemplo, me dice, bueno, un pastelito de dulce batata. Pastelito de dulce batata tiene básicamente dos partes, la masa y tiene el dulce y después tiene grasa. Entonces, bueno, ¿qué está compuesto cada uno de ellos? Entonces, a través de un ejemplo, algo cotidiano, puedo llegar a explicarlo. Pero siempre esas cosas hay que ir practicándolas. Uno dice, pero para cada parte de la materia, no importa. Yo a lo mejor tengo de ejemplos, tengo 20 ejemplos, y que a lo mejor me sirven o no, pero bueno, tengo 20 ejemplos con los cuales me puedo defender, tengo otras explicaciones para de otra manera, entonces de esa manera voy teniendo un conocimiento bastante amplio. Bueno, muy bien. A ver si queda alguna duda, creo que no. Bueno, vamos a ver, cualquier cosa, digamos, yo le voy a dar lugar a Rosa ahora, después yo vuelvo cualquier cosa. Así que yo ahora me desconecto y vamos a ver si logramos que Rosa se pueda conectar. Así que en 5 segundos estaría ella.
Hola, 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 hola. Hola, hola. ¿Ahí se escucha? ¿Ahí se escucha mejor? A ver ahí. Hola. Son los ruidos. Vamos de nuevo. Bueno. Ay, Dios. Propiedades. Vamos a cambiar acá. Mezcla estéreo. Hola, 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 hola. Hola, hola. ¿Ahí se escucha? ¿Ahí se escucha mejor? A ver ahí. Hola. Son los ruidos. Vamos de nuevo. Bueno. Ay, Dios. Propiedades. Vamos a cambiar acá. Mezcla estéreo. A ver ahora si estamos. Hola, 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 hola. Hola, hola. Ahí. Ahí debería escucharse bien porque me marca que el micrófono aparentemente funciona. Ahí tenemos el power. A ver. Hola, 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 hola. A ver si ahora está. Debería verse y escucharse, según lo que me marca acá. Ahora sí. Ah, bien, bueno, volvemos de nuevo. No sé si, me parece que la primera parte no se escuchó nada. Ahí me dice el profesor que sí. Sí, listo. Bueno, por las dudas, resumo porque ya se habrán saturado con todos estos errores. Les decía que, bueno, soy alumna de medicina que cuando comencé la carrera no tenía estas técnicas, esta metodología de estudio para nada. Después de estar trastabillando bastante tiempo en la carrera, yendo y viniendo, pude empezar a contactar con el profesor, hice el curso de técnicas de estudio y gracias a poder haber adquirido un montón de herramientas en el curso, digamos como que encaucé el estudio y encaucé la manera en la que ahora organizo mi tiempo y organizo mi estudio en sí. Para empezar, lo que me parece súper interesante es el título del curso. Curso sobre técnicas de estudio en búsqueda del aprendizaje correcto y duradero, ¿sí? Esto de no repetir de memoria una definición, un contenido, no pegarnos al libro, sino que nosotros en nuestra cabeza ir pudiendo construir el conocimiento de manera significativa. Que esto nos sirva, por supuesto, para avanzar en la carrera, para aprender, para probar, para acreditar materias, pero que a la larga sea el material con el que nosotros el día de mañana podamos desempeñarnos
con nuestros pacientes como profesionales. Entonces, yo les voy a contar cuáles son las estrategias que aplico. La mayoría fueron ya trabajadas en este curso porque, como les dije, yo, digamos, pude aprender a estudiar de una mejor manera gracias al curso. Es solo un modelo, es solo una opción. Habrá cosas que a ustedes les podrá servir y podrán apropiarse de estas cosas, otras que quizás no, que no les sirvan, que no les guste, o quizás ya tienen su metodología, les va bárbaro y no necesitan cambiar nada. Yo, para empezar, para mí es fundamental organizar el tiempo. Yo, además de estudiar medicina, tengo otras actividades en el día a día, entonces para mí es clave la organización. ¿Y cómo organizo yo mi tiempo? Primero, sabiendo qué voy a estudiar, qué tengo que estudiar, cuánto tengo que estudiar, hasta dónde tengo que estudiar. Y para esto, por supuesto, como ya lo estuvieron viendo, tenemos que saber cuáles son los contenidos que nosotros tenemos que, de alguna manera, atacar en cada área o en cada materia. Para eso, como ya vieron, trabajamos con el cuaderno del alumno. Este es el ejemplo de una carilla de crecimiento y desarrollo. Fundamental primero saber, como estuvieron trabajando, los objetivos de esa unidad, porque nos ubica en tiempo y espacio y sabemos a dónde tenemos que llegar en esa unidad. Y cuando lleguemos a la última unidad del cuaderno del alumno, ya vamos a haber cumplido con todos los objetivos del área por completo. Vamos a tener contenidos en cada unidad problema que debemos definir, conocer y poder explicar cada uno de ellos. Vamos a tener bibliografía sugerida, libros, tenerlo en cuenta eso, y ahora vamos a ir avanzando hacia esa cuestión. Entonces, sabiendo cuáles son los contenidos, cuáles son los objetivos que tengo que estudiar, ahí empiezo a trabajar en la organización del estudio. Y yo, lo que a mí me sirve, es mi manera de trabajar, es armar un cronograma diario, de lunes a lunes, en los que yo estudio todos los días de la semana. No importa si es feriado, si es mi cumpleaños o lo que sea, yo estudio. Hay días que uno estudia más, estudia mejor, se concentra más, está más satisfecho con el desempeño, y hay días en los que no es tan así, pero no importa. La cuestión es todos los días dedicarle un rato para ir creciendo de a poco y llegando a la meta. Entonces yo acá voy organizando día por día con las fechas de la semana y anotando qué es lo que hago ese día. Por ejemplo, ese día anoto, tomo la clase, número 1 de Biología de Crecimiento y Desarrollo, y me dedico a eso. Cuando termina el día, vengo y marco con una virome la tilde en el contenido de ese día, marcando que yo cumplí con ese objetivo. Y esto yo lo tengo impreso siempre arriba del escritorio. Entonces, cuando me levanto voy a ver, bueno, hoy me toca esto, y lo hago. Armar esto lleva mucho tiempo, pero es un tiempo bien invertido, porque uno, teniendo esta base, teniendo esta guía, es difícil que pueda no llegar al contenido que tiene que estudiar, porque está dividido, está organizado, está segmentado. Entonces yo ya voy cubriendo todo lo que necesito cubrir y está anotado acá, así que no hay manera de escaparse. Y esto nos ayuda por ahí no irnos por las ramas y no estar, 3 meses con una unidad problema y después darnos cuenta que no llegamos ni al parcial y menos a rendir el examen final. Entonces, para mí esto es clave. Trabajar con la computadora, como estuvieron viendo con el profe, yo la verdad que al principio no lo hacía y me simplificó muchísimo el estudio, y ahora no puedo estudiar sin la computadora o el celular o una tablet o cualquier recurso electrónico en el que yo pueda ir, armando material, buscando definiciones o lo que sea. Otra parte clave es, como ya trabajaron, las definiciones. Definir. Es fundamental que todos estos contenidos que están acá yo pueda definirlos, y no diciendo de memoria como un loro repitiendo lo que está en el libro, sino que yo tener definiciones que pueda dar, inclusive estando muy nerviosa en un examen final, ¿no es cierto? Estas definiciones las vamos a ir construyendo con el tiempo, lleva tiempo, no es sencillo al principio, pero se puede. Siempre estudiando desde aspectos generales a los detalles, a lo específico. Si yo empiezo a estudiar, por ejemplo, un tema como célula, primero tengo que saber qué es la célula, para qué sirve la célula, qué funciones cumple la célula, cuáles son las estructuras que podemos encontrar dentro de la célula.
de manera general, un enfoque general que me ubique a mí en tiempo, espacio y en tema. Y después iré, cuando ya entendí eso, a ir cavando un poquito más y a ir agregando detalles a esos contenidos que empecé a estudiar. Otro elemento o punto fundamental es elegir de manera cuidadosa e inteligente los recursos, materiales y la metodología de estudio, que esto es lo que venimos hablando de poquito a poquito. Yo les decía que acá ustedes van a tener una bibliografía sugerida. Siempre el cuaderno del alumno va a ser nuestra base, todo lo que está en el cuaderno del alumno debemos estudiarlo. Y después vamos a tener libros que son otros recursos. Hay libros que por ahí aparecen en las sugerencias de bibliografía sugerida que a mí me resultan complejos o con los que no me hallo cómoda, y en algunos casos he ido a otros libros. Todo el libro es bueno, es difícil que un libro, nos sirva. Entonces no tengan miedo por ahí de utilizar algún otro libro que no esté sugerido, pero que sea un libro de confianza. Trabajar para mí con diccionario es fundamental, diccionario de medicina de la Real Academia Española de Medicina, el diccionario de la RAE, de la Real Academia de Lengua Española, fundamentales, inclusive parecerá tonto, pero hay palabras del mismo castellano que no conozco y las voy a buscar, o sea, no me da vergüenza, no lo considero una pérdida de tiempo, si no conozco la palabra la busco. Y por supuesto, términos médicos, técnicos, específicos, que tenemos que buscar todo el tiempo, no dejar pasar el tiempo y seguir leyendo en un párrafo, un texto, sin haber buscado qué significa la palabra que no conozco porque no lo voy a entender. Y otro recurso excelente para mí que uso todo el tiempo son las clases online y los videos. Muchas veces antes de empezar a leer un tema de un libro, miro una clase o un video, si es sencillo y corto, mejor aún, porque me ubican las generalidades y después voy a la lectura. Y es lo que les quería compartir, que me pasó justo esta mañana cuando estaba estudiando, que hay libros en los que se empieza a leer un tema, como por ejemplo, por decir célula, y quizás no está la definición. Hay libros que arrancan directamente a explicar un tema sin definirlo. Bueno, yo tengo que definirlo. El libro no lo hace, paro, me tomo unos minutos, voy al diccionario y busco la definición. Porque pasa que hay libros que están diseñados de otra manera. Así que en eso no crean que es una pérdida de tiempo porque es todo lo contrario. Otros materiales de trabajo son las clases de consulta, que a mí me resultan de mucha utilidad. Consulta con docentes, fuera de la clase de consulta, quizá tengo el mail de un docente de confianza, al que le puedo hacer alguna pregunta, es también una herramienta para aprovechar. Consultas a compañeros de años superiores, yo también uso, esta estrategia y me ha ayudado mucho. Me gusta tomar cursos que para mí sean significativos para la carrera. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en primer año, en crecimiento y desarrollo, tomé un curso que me fue útil para crecimiento y desarrollo, pero es algo personal. Quizás hay un estudiante que le interesa tomar un curso de un área más avanzada, de una temática que no esté tan relacionada con lo que está estudiando en ese momento, está bien igual. Yo es como que apuesto a ir fortaleciendo la base para de ahí en más sí poder ir avanzando en el estudio. Importante para mí, armar el material de estudio unidad problema por unidad problema. Yo lo que hago es agarrar en la computadora, poner crecimiento y desarrollo, UP1, y ahí ir volcando todo el material de la UP1, sean los capítulos del libro, sea material del cuaderno del alumno, sea lo que fuere. Siempre trabajo con resúmenes propios, la verdad que no me ha resultado, lo he intentado hacer, trabajar con resúmenes hechos por algún instituto, por algún compañero, no puedo, necesito yo hacer la lectura y como digerir el contenido, el conocimiento y volcarlo y yo después trabajar con lo que yo cree. Porque en este proceso de creación del material de uno ya está estudiando y ya aprende. También hago redes conceptuales, muchas veces no las plasmo en papel, sino que a lo mejor de un tema que estoy viendo así mismo en la cabeza voy pensando, bueno, esto se relaciona con esto, esta definición, lo organizo así, o agarro un borrador y lo escribo a mano y capaz que ese borrador lo dejo guardado o en la compu. Depende de cuál es mi necesidad en ese momento, voy viendo cómo lo trabajo, pero son un recurso súper valioso. Otra cosa importantísima para mí fue preparar una introducción o presentación de cada unidad problema.
Ustedes van a ver, por ejemplo, en crecimiento y desarrollo, en la unidad 1 dice que tenemos similitudes con el resto de los seres vivos. Bueno, yo lo que hago es, en una carilla, me obligo a escribir en una carilla, digamos, un discurso que responde al planteo que hay en la unidad problema. Ejemplo, en la unidad 1 puedo poner, bueno, según lo que explica el planteo de la unidad problema, esta afirmación es correcta, tenemos similitudes con el resto de los seres vivos, hay cuestiones que compartimos, cuestiones que no, y vuelco todo lo que estudié, o intento al menos, todo lo que estudié en la UP1 en esa carilla y ya respondo a esa afirmación, interrogante o lo que fuere, para que en el momento del examen final yo tenga una herramienta para poder empezar a hablar, para que ya de entrada le diga al docente, bueno, yo ya lo organicé a esto, puedo empezar a contarle lo que yo armé. Si el docente no me deja empezar a hablar y me pregunta, que seguramente me hará alguna pregunta de ese planteo de la unidad problema, yo ya tengo armadas mis respuestas. Obviamente estudiar todos los contenidos, empezar a estudiarlos desde lo general hasta lo específico, a veces es largo, a veces uno no llega, pero aunque sea saber la definición del concepto, que nos suene, ¿sí? Haberlo visto, haberlo leído, no presentarnos a rendir sin haber visto todos los contenidos y menos con unidades o muchos exámenes finales. También es algo que me ayudó mucho, lo hice en todas las materias hasta el día de hoy. Uno pide permiso y se puede hacer porque los exámenes son públicos. Me sirvió para aprender cómo el docente pregunta, cómo responde el alumno, cómo el alumno respondiendo de alguna manera o de otra manera puede salir airoso del examen o no, o solo meterse en cuestiones que no conoce y que el docente las va a preguntar y así es aprobar un examen. Es realmente sumamente interesante observar los exámenes finales porque nos aporta muchas estrategias, muchísimas estrategias de cómo hablar, de qué decir, de cómo decirlo, hasta dónde hablar, cuándo callarse. Usar algún contenido para que el docente me siga preguntando. Así que también es una opción interesante. Y a modo de cierre, algo que yo hago es ir analizando o ir viendo cómo voy avanzando, cómo es mi rendimiento. ¿Para qué? Para ver si todas esas estrategias que yo vengo aplicando dan resultado o no. Si yo veo que esto que estoy haciendo me está llevando por el buen camino, veo que entiendo, primero que aprendo, que avanzo, rindo un parcial me va bien, rindo un final me va bien, bueno, evidentemente esto que estoy haciendo a mí me da resultado. Y si no, bueno, hacer un parate, replantearme cómo va a ser mi manera de seguir estudiando, las estrategias que aplicaré y hacer las modificaciones que necesite. Que de hecho fue lo que hice cuando empecé la carrera, cuando les contaba que no empecé bien y bueno, tuve que hacer un parate y reorganizar todo. En esto que les decía del tiempo, de los cronogramas, yo solamente les hablé del estudio. Importante también hacerse un tiempo para descansar bien, hacer actividades que nos gusten y cosas que nos mantengan, digamos, en acción, estando bien, no solo estudiando, porque todo es parte de todo y todo está relacionado. A veces cuesta, porque si a uno le gusta lo que hace y le gusta estudiar, es difícil, pero bueno, hay que encontrar un tiempo. Siempre esto que me parece fundamental, que yo siempre lo pienso, y el año pasado una docente en una clase lo dijo, y la verdad que me marcó mucho, estudiar pensando en el día de mañana, ¿no? Pensar en el paciente, pensar en ayudar a ese paciente, en que ese paciente puede ser un familiar nuestro, un amigo, una persona querida, y no es solo estudiar para aprobar, es usar eso para poder ayudar a una persona, ¿sí? Para poder ser buenos profesionales. Así que creo que desde el principio estudiar de esta manera es súper valioso y nos forma de otra manera, ¿sí? No solamente para probar y pasar y zafar y listo, no. El objetivo es otro acá, la meta es otra. Y finalmente disfrutar del estudio, que bueno, a mí realmente me gusta estudiar, yo lo disfruto, me levanto con ganas de estudiar todos los días, me encanta. Encontrarle ese sabor, esa satisfacción, ese placer, porque si no la verdad que sea una tortura no es lindo para nadie, ni trabajar, que el trabajo sea una tortura, ni el estudio, ni una relación con un amigo, ni nada, ¿no es cierto? Tratar de ver si realmente es lo que nos gusta, si estamos cómodos, si queremos ser médicos el día de mañana o la carrera que estemos estudiando,
y apostarle a todo porque con perseverancia, paciencia, con dedicación, se puede salir adelante. Así que bueno, eso es todo, espero que les haya servido, que puedan aplicar algunas de estas estrategias y bueno, y que tengan éxito en este ciclo lectivo que comienza, que esperemos que sea un buen ciclo lectivo, que podamos cursar, sea la forma en la que sea, presencial, virtual, pero bueno, aprovechen todas estas estrategias, aprovechen todo lo que estuvieron viendo con el profesor, porque la verdad es muy valioso este curso, a mí me ayudó mucho y bueno, de hecho son las estrategias que aplico día a día para estudiar. Así que bueno, les dejo un saludo, buen año académico y ya continúa el profesor, así que quédense unos segundos. Nos vemos, saludos. Ahora sí me deberían estar escuchando. Vamos a ver si es cierto. A ver si sale mejor. Vamos a ver si es cierto. Ahora sí. Bien. Bueno, entonces, sí se escucha. Muy bien. Bueno, gracias Rosa ante todo por acompañarme. Tuve unos pequeños inconvenientes, pero bueno, esto siempre de transmitir de diferentes sitios y conectarnos a un mismo canal no es fácil, a veces sale mejor, otras veces sale peor. Hoy salió medianamente bien. Bueno, no tengo mucho que agregar. Sí tengo que agregar un poco, digamos, la experiencia que he hecho con Rosa. No es la única alumna, la invité a ella porque sencillamente ingresó a trabajar en nuestro laboratorio, entonces tengo un contacto todos los días con ella y me está ayudando con varias cosas, entonces la invité, pero no es el único caso de alumnos que han ido aplicando estas técnicas y han hecho todas las cosas que ella le contó. Está cursando el cuarto año, sus notas arrancaron con aprobados muy ajustados, luego pasamos por notas intermedias y creo que en el último año, si no sacó 9 y 10, fue por ahí. Entonces quiere decir que lo que está haciendo está bien, es un ejemplo a seguir y entonces supongo que a ella si le tienen que hacer alguna pregunta se la podrán hacer tranquilamente y si es necesario, digamos, a través de Facebook nos pueden encontrar, podemos hacer alguna pregunta o a través de Classroom, digamos, donde ustedes hacen las ejercitaciones, dejar las preguntas ahí, yo la habilito a ella para que las pueda responder. Eh, en general, para cerrar un poco el curso, no para terminar, pero repito, Classroom sigue abierto, todas las preguntas que necesiten y el apoyo. Con Rosa hizo este curso y yo de Rosa no me desprendí más desde esa época que nos conocimos. Es decir, siempre mantuvimos un contacto a través de las clases consulta continuamente, qué le parece, si hago esto o aquello. Y ya a esta altura del partido yo un poco también le pregunto porque veo que se ha tornado, digamos, en un camino prácticamente de éxito en el cual, bueno, también hay que seguir el ejemplo. Entonces, bueno, la idea no es que este curso termine acá y ustedes hicieron el curso, piden un certificado o no y terminó. La idea es que mantengan un contacto con nosotros que son los docentes y nos vayan pidiendo
ayuda si es necesaria para corregir ciertas cosas, porque por ahí uno aplica una técnica y no funciona, entonces digo, bueno, esto no me da resultado. Sí me tengo que acostumbrar a que las técnicas no son resultados inmediatos, o sea, yo cambié la técnica de estudio y mañana me voy a sacar un 10. El caso de Rosa ya le podrá, no sé si lo contó, me parece que no, pero bueno, en el primer año aún inclusive rindió algunas materias mal de nuevo, pero ya en el segundo año la cosa fue un poco más fluida, en el tercer año fue perfecto y supongo que en cuarto, quinto lo que le queda va a ir mucho mejor. Entonces estas son cosas, digamos, que son mecanismos para tratar una enfermedad crónica, que la enfermedad crónica es la falta de técnica de estudio, es una enfermedad eso y trae resultados catastróficos, entonces tengo que curarlo, pero no es una enfermedad aguda, una enfermedad crónica donde uno tiene que ir eliminando vicios, incorporando cosas hasta que estudiar sea una cosa placentera. Así que bueno, quedamos en contacto. Todos ustedes están haciendo la ejercitación a nivel de Classroom, ahí ustedes pueden mandar las consultas, le vamos a ir respondiendo, y si es necesario que nos juntemos algún otro día para sacar alguna duda o comunicaciones personales a través de videollamadas, lo podemos hacer. Lo mismo que revisar algún material que vayan haciendo, a ver si lo van haciendo bien. Yo he recibido varias consultas respecto a redes conceptuales, si las estaban haciendo bien, o definiciones, eso bueno. Ese contacto, yo mientras esté vivo, saben que pueden recurrir a mí pidiéndome consejos, ayudas, y si está a mi alcance, yo lo haré. Y supongo que Rosa no va a tener problema, a pesar que ella tiene sus grandes ocupaciones, porque bueno, como le dije, tiene gran cantidad de ocupaciones y yo cada día que charlo con ella me entero de cosas, más cantidad de cosas que hace. Pero ahora, además de todas esas cosas que las está haciendo muy bien, está haciendo muy bien la carrera de medicina. Bueno, y espero que ustedes también tengan ese resultado. Bueno, los dejo por acá y quedamos en contacto. Que esto no sea la finalización de un curso, sino que todo lo contrario sea el inicio de una relación hasta que ustedes no necesiten más la ayuda de un docente, especialmente en lo referido a técnica de estudio. Que la pasen lindo, que tengan buen día y bueno, y estaré atento a las preguntas que nos hagan.